Gracias, Jesús. La presencia de Dios está aquí. Qué bendición poder estar en la casa de Dios y disfrutar de su presencia, disfrutar de su espíritu, de su gloria en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu espíritu. Qué bendición. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Ahí como estás de pie, abra su Biblia en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a leer del verso 1 al 13. Mateo, capítulo 25, del verso 1 al 13. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no les falte para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Puedes sentarte. Se acerca la hora del arrebatamiento, y solo se irán los que tengan aceite en sus lámparas. Muchos de nosotros hemos escuchado, leído esta palabra. Muchos hemos mirado este drama, y tal vez hemos participado de este drama de las 10 vírgenes. Pero en el momento de ver y de escuchar este drama, nos quedamos impresionados, diciendo: ya voy a cambiar, ya me voy a acercar a Dios, ya voy a buscar a Dios para que no me sorprenda su venida. Pero pasan los días, pasan los años, y todo quedó en el olvido. Todo fue un drama. Todo fue un drama más. Pero en esta parábola nos recuerda una vez más que la venida del Señor está cerca. Y Dios está hablando a la iglesia. Dios le está alertando.
le está hablando al pueblo que su venida está cerca. Y hoy en día hay mucho pueblo que en sus lámparas no hay aceite. No hay presencia de Dios. Muchos están apartados de Dios en estos días. Cuando la venida del Señor está cerca, a las puertas, mucho pueblo está dejando, abandonando, dándole la espalda a Dios. Esta parábola nos enseña el mensaje de Jesús en el monte de los olivos, el Mateo 24. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, sus discípulos le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá antes de tu venida? El Señor empieza a hablarles de esta parábola y de los acontecimientos que vendrán, que sucederán. Y les dice que habrá hambres, guerras, pestes, terremotos, falsos cristos, que habrá persecución a la iglesia, que aparecerá el anticristo engañando a todo el mundo y diciendo que traerá paz, y que aún mismo al pueblo de Dios se engañarán. Y el Señor nos exhorta, nos amonesta a velar y a estar preparados para el día del arrebatamiento, para poder ser levantados, como dice la palabra. Todas estas profecías, todas estas palabras que has escuchado, las estamos mirando. El anticristo ya está establecido. Los noticieros lo están diciendo. Jesús está a las puertas y la iglesia debe acercarse a Jesús. Esto no es un juego, es la palabra de Dios que el Señor nos dejó, que Él vendría a levantar a su iglesia. Y el primer acontecimiento que sucederá será el arrebatamiento de la iglesia. Pero la iglesia que no esté preparada, que no tenga aceite en sus lámparas, se quedará a sufrir la persecución y los malos tratos del anticristo. Aquí nos habla la palabra de 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 eran obedientes, 5 eran desobedientes. 5 amaban a Dios, 5 no amaban a Dios. 5 estaban cerca de Dios y 5 estaban alejadas de Dios. 5 buscaban más aceite y 5 desperdiciaban el tiempo y no buscaban aceite. Y esta parábola nos exhorta a ser fieles y prudentes y estar cerca de Dios.
con nuestra lámpara encendida, llena de aceite. Y dice la palabra que con aceite de reserva en sus vasijas para esperar el día del Señor. Nuestras lámparas deben estar fluyendo de aceite, de unción, de fuego, de presencia de Dios. Debe estar llena de oración tu lámpara, llena del fuego. Y tener una vasija de reserva llena de aceite. Las prudentes tenían aceite en sus lámparas y tenían aceite en sus vasijas. Tenían acumulado aceite para el día de la prueba, para el día de la lucha, para una espera. Hay que tener aceite de reserva en nuestra vida. Dice el verso 13: velad pues, porque no sabéis el día y ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En primer lugar, el cristiano ya debe estar preparado. El cristiano en estos tiempos ya debe estar preparado para la venida de su amado. Ya debe estar listo con sus vestiduras de bodas. Ya debe estar listo con un corazón limpio. Ya debe estar limpio de su mente, de su corazón, de su alma y de todo su ser, para esperar al Maestro. No sabemos cuándo Él vendrá, pero debemos estar alerta y tener nuestra lámpara encendida, nuestro altar encendido. Enciende tu altar, échale leña cada mañana a tu altar. Enciende tu altar con la oración. Échale leña a tu altar cada día. No dejes apagar tu altar. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Aquí nos habla de una iglesia que no estaba preparada, lista. Que cuando quisieron buscar de Dios, llenarse de Dios, se cerró la puerta. Cuando quisieron acercarse a Dios, cuando quisieron congregarse, la puerta estaba cerrada. Se cerró la puerta. No había quien les predique. Llegará el día que no habrá quien predique. Entrará la desesperación y el clamor y el lloro y el crujir de dientes, y la puerta se habrá cerrado. Esta es la palabra de Dios. El Señor nos está alertando de su venida, y debemos
predicarte la palabra de Dios para que no te sorprendan estas cosas. Y para que no tengas excusa que nadie te predicó del arrebatamiento y de estar preparado. Las vírgenes que estaban velando despiertas con sus lámparas encendidas fueron las que entraron a las bodas con el Señor. Las que tenían aceite en sus lámparas, las que buscaban, las que se acercaban a Dios, las que adoraban, las que ayunaban, las que escudriñaban la palabra, las que se alimentaban, fueron las que entraron a las bodas, fueron las que entraron al cielo. La preparación del cristiano consiste en la posición de una lámpara con suficiente aceite. Quiere decir que el cristiano debe estar lleno de la presencia de Dios. Suficiente aceite. Suficiente aceite. Esto quiere decir que tienes que estar nadando en el río de Dios. Esto quiere decir que tienes que estar empapado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, con una mente limpia. ¿Por qué dice el Señor que una mente limpia? Porque nuestra mente piensa pecado, piensa maldad, y nuestra mente debe estar limpia, pura, y nuestro corazón limpio, vestiduras limpias, vestimenta de bodas, porque nuestro amado, el novio, es santo, limpio, y no podemos presentarnos delante de Dios con ropas viles, sucias. Debemos presentarnos delante de Dios con vestimentas santas, limpias, para poder ser arrebatados. Y una lámpara llena de aceite, llena de la presencia de Dios. El aceite nos produce gozo, nos produce alegría. Alegría para esperar al Señor gozosos. Hay que esperar al Señor gozosos, alegres, porque estamos bajo la presencia de Dios, bajo la gloria de Dios. Hay que esperar a Jesús con gozo. Cuando le esperan con gozo, ¿dónde está la iglesia que le espera con gozo y con vestiduras blancas, con suficiente aceite? Se refiere a una relación completa, entregada a Dios, en espíritu, alma y cuerpo, para su venida. Muchos tienen años en el evangelio y sus lámparas están vacías. Tienen años, hay muchos que tienen
años en una congregación y sus lámparas no tienen aceite, no hay nada de Dios, no hay nada de la presencia de Dios. Sus lámparas están vacías. Las 5 vírgenes insensatas representan a quienes tienen esa apariencia de que son cristianos, pero no lo son. No conocen a Dios, no conocen a Dios de manera especial, de manera personal. Apariencia se refiere a una forma exterior, como los escribas, los fariseos, incrédulos, falsos maestros, que están más interesados en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y en esta parábola el Señor le habla a la iglesia que cuando su venida esté cerca, muchos estarán despreocupados por las cosas de Dios, como lo estamos mirando hoy. Despreocupados de tener aceite en sus lámparas, despreocupados de estar cerca de Dios, no dándole importancia a las cosas de Dios, apartado de Dios completamente. Así hay mucho pueblo. Y la venida, el arrebatamiento los sorprenderá. No oirán la trompeta, no la escucharán. La iglesia que no tiene aceite en sus lámparas no escuchará la trompeta. Esta parábola nos enseña a estar preparados en nuestra vida espiritual. Y es la verdad, es la palabra de Dios. Este mensaje o estos mensajes deberían estar dando vuelta por la radio, por las televisoras, de alertar a la iglesia. Que la iglesia vuelva a Dios, porque los días se acortan. El Señor está a su venida. Entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes. ¿Escuchó eso? Entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El Señor Jesucristo regresa buscando a su esposa, a su iglesia, para entrar a las fiestas de las bodas con la iglesia. Y este acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia, donde estaremos de fiesta de bodas 7 años. 7 años de bodas en el cielo. Cuando la iglesia sea arrebatada, estaremos celebrando las bodas del Cordero. Y cuando la iglesia está celebrando las bodas, aquí en la tierra hay una iglesia que se quedó. Aquí en la tierra empieza la gran tribulación. El anticristo haciendo de las suyas, persiguiendo a todo cristiano. Todo
todo aquel que se quedó en el arrebatamiento. Mientras la iglesia está celebrando allá en el cielo con su amado, porque la palabra de Dios dice que los muertos, los que han muerto, los que están en un sepultorio hoy, ahí en un panteón, dice que esa gente va a resucitar primero. Todos los que están en un lugar de esos en todo el mundo y que fueron cristianos van a resucitar en el arrebatamiento. Y después la iglesia será arrebatada. Y todo ese pueblo celebra fiesta en el cielo. Fiesta. Mientras en la tierra hay persecución. Empezarán los noticieros. Usted se levantará, el que se quedó se levantará y empezará a mirar en las redes que millones de personas han desaparecido de la tierra. Y hoy las noticias mundiales corren. Todo el mundo se da cuenta en segundos. No es casualidad que tengamos estas redes. Muchos la usan mal, pero todos se van a dar cuenta. Por eso en estos tiempos hasta los rincones están poniendo internet por algo, para que la palabra llegue. Y cuando sea el arrebatamiento se darán cuenta. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Si la lámpara se estaba apagando, terminando el aceite, ellos tenían de reserva para echarle y encender el fuego. Había fuerzas. La iglesia debe empezar a llenar su lámpara de aceite, de fuego de Dios, de la presencia de Dios, de su espíritu. La palabra virgen se refiere a la pureza moral de la persona. Tu vida diaria, corazón limpio, mente limpia, pura delante de Dios. Dice que eran vírgenes porque no tuvieron relación con el mundo. Se mantuvieron limpias, sin mancha. La iglesia debemos mantenernos limpios, santos. Sin santidad nadie verá a Dios. Si no hay un corazón limpio, una mente limpia, un ser renovado, limpio, no podremos ver a Dios. Esto quiere decir que vamos a ser probados para poder ser arrebatados, para poder entrar a las bodas del Cordero. No cualquiera va a poder ser levantado, solo el que tenga en su lámpara aceite. Va a ser levantado todo aquel que tenga su lámpara encendida, que esté bien delante de Dios. Habrá muchas sorpresas ese día. Habrá lamento, lloro, sufrimiento para los que se quedaron.
Habrá deseo de buscar un templo, un predicador, pero no habrá quien les predique. Estas 5 vírgenes insensatas tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite. Esa falta de aceite no se debió a un simple olvido. Difícilmente les creer que se les olvidó tener aceite en sus lámparas, sino que fue que no le dieron la importancia a las cosas de Dios. Le dieron la espalda a Dios, como lo estamos mirando hoy en día. No es que se les olvide que hay que acercarse a Dios. No es de que se les olvide que hay un Dios. No es de que se les olvide que hay un templo. Es que le han dado la espalda a Dios. No quieren de Dios. Y ese mensaje es para la iglesia, para que se prepare y deje de jugar al cristiano, que dice que es cristiano y no es. Su actitud es otra. Su testimonio es otro. Estar en la iglesia no te garantiza que vas a ser arrebatado. Estar en una congregación sentado no te garantiza que vas a ser arrebatado. Si no hay una vida santa, limpia, pura, como manda la palabra, no serás levantado. Traer una Biblia no te garantiza de que vas a ser arrebatado. Lo que te garantiza para ser arrebatado y ver al Señor es que hayas caminado en santidad y en obediencia a Dios. Eso te llevará al cielo, a la boda del Cordero. Eso nos llevará. Dice el verso 12: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco. El Señor les dirá: no los conozco. Las 5 insensatas no tenían nada de Dios. Estaban vacías. No producían calor espiritual. Estaban muertas, apartadas de Dios. Mas las 5 prudentes tenían mucha oración, búsqueda, consagración, santidad, pureza. Se congregaban. Ellas sí estaban esperando al Señor con sus lámparas encendidas y con suficiente aceite. Aceite en sus vasijas. La iglesia debe llenar su vasija de la unción del fuego de Dios para los tiempos difíciles. Los que están llenos del Espíritu de Dios y tienen su lámpara encendida y tienen extra en sus vasijas, estas son las que representan a los verdaderos cristianos. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
mucha iglesia está dormida, estancada. La iglesia se durmió por falta de búsqueda, por falta de unción, por falta de oración. Está dormida. Se desplomaron de sueño. Se apartaron de Dios completamente. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las vírgenes insensatas tenían sus lámparas, pero no tenían aceite. ¿De qué te sirve que conozcas a Dios si no tienes nada de Dios? El Señor dice: ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo mando, lo que yo digo? Estar en una congregación no te garantiza que vas a ser arrebatado. Estar en una iglesia no te garantiza que vas a ser levantado. Lo que te garantiza es tener tu lámpara encendida con un corazón limpio. Caminar en santidad para que puedas entrar a las bodas del Cordero. Mientras las prudentes tenían aceite para esperar el tiempo que fuese. Estaban bien preparadas. Ellas no querían fallar. Ellas buscaban y se llenaban. Amaban a Dios. Lo esperaban. El que lo espera está despierto, velando, porque no sabe el día ni la hora. Puede ser en unos minutos, mañana, al anochecer, no lo sabemos. Pero hay que velar, dice el Señor. A lo mejor tienes aceite para hoy, pero no tienes aceite para mañana. Porque muchos solo quieren aceite los domingos. Hay que buscar llenarnos de aceite todos los días. Hay que hacer un altar de oración. Construye tu altar. Levanta tu altar de oración. Todos los días debe haber unción, fuego, presencia de Dios. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las vírgenes insensatas reaccionaron de repente y salieron a ver si podían comprar aceite. Cuando se oyó aquel clamor, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Ellas sabían que sus lámparas estaban apagadas, no podían ver. No había presencia de Dios. Y quisieron ir a comprar aceite, pero las tiendas ya estaban cerradas, los templos ya estaban cerrados, no había quien les diera aceite, no se podía comprar. Se cerró la puerta. Noé, ábrenos. Noé, ábrenos. Se cerró. Su esfuerzo no sirvió de nada. El tiempo había terminado. Se quedaron a sufrir por toda la eternidad. Esto será lamentable. Se quedarán por toda
la eternidad. Se quedarán a sufrir las consecuencias del anticristo. Vas a ser marcado en tu mano o en tu frente. Dice la palabra de Dios que va a ser 666. Pero conociendo al anticristo y conociendo cómo se camuflean, no sabemos si va a ser un chip o un barcode, una barra de código. La iglesia no debe dejarse poner esas cosas. Es mejor estar preparado, pero el que se quede va a estar obligado a ponerse eso. No puedes comprar ni vender, no puedes pagar, no puedes manejar, no puedes ir a la tienda, no puedes sacar tu dinero, no puedes pagar tu casa, no vas a poder hacer nada si no tienes la marca. No hay médico, no hay nada. Y la iglesia que se quede va a ser perseguida, tratando de esta gente de convencerte que te pongan la marca y rechaces a Cristo. Y muchos van a correr ahí a rechazarlo y a marcarse. Pero el que logre pasar esa prueba y no se marque, va a ser salvo, cortándoles la cabeza. Usted ya ha conocido y sabe esta palabra, la hemos predicado. Va a ser lamentable. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La puerta está por cerrarse. Faltan unos días para llegará el día que querrán oír palabra de Dios y no habrá quien les predique. Las vírgenes prudentes estaban preparadas. Esa es la iglesia que debe estar preparada para cuando Cristo venga. Dice el texto que los que estaban preparados entraron a las bodas del Cordero. El Señor regresa a las nubes para levantar a su iglesia y celebrar las bodas del Cordero. Solo pueden entrar los que han creído en Él, los que han aceptado a Jesús, los que han puesto su fe en Él, que han caminado en santidad, en obediencia a Dios, y los que están preparados con sus lámparas encendidas. Estos son los que van a ser levantados. Los que no están preparados se quedarán afuera, serán rechazados. Dice la palabra: y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: ábrenos, ábrenos, Señor, ábrenos. Se cerró la puerta y regresan las insensatas para tocar. Van a llegar a tocar y gritar: Maestro, ábrenos, ábrenos.
habrá sido cerrada por Dios. ¿Escuchó eso? Por Dios. Así como Dios cerró la puerta del arca. Noé, ábrenos. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Pero las insensatas regresaron. Ya no habrá quien les predique. La puerta del templo estará cerrada. Las vírgenes insensatas piden ser admitidas a las fiestas de bodas, pero la puerta ha sido cerrada. Pretenden entrar a la gloria de Dios sin pagar un precio. ¿Escuchó eso? Pretenden entrar a la gloria de Dios sin pagar un precio. Hay que pagar un precio para entrar a la gloria de Dios. El Señor Jesús pagó un precio por nosotros. Dio su vida en la cruz por su iglesia y por todo el mundo. Él lo pagó. La iglesia debe pagar un precio. No va a ser, como decimos nosotros, de a gratis. Hay que pagar un precio. Usted está pagando un precio que se levanta temprano a venir a buscar de Dios. Eso es pagar un precio. Usted está pagando un precio porque está en la casa de Dios, llenando su lámpara, su vasija de aceite. Eso es pagar un precio. Pero las insensatas pretendían entrar a la gloria de Dios sin pagar un precio. Solo será el lamento. Señor, Señor, ábrenos. En tu nombre hicimos milagros, cantamos, predicamos, evangelizábamos en las calles. Ábrenos. No los conozco. Sin santidad nadie verá a Dios. Así nomás. Esto trae a la mente las palabras del Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no los conozco. ¿De dónde salieron? ¿En dónde estaban? No los vi en el templo con mi pueblo. ¿En dónde estaban? Yo no los conozco. ¿En dónde estaban? Que no los vi. Nunca oí su clamor ni su adoración a mí. ¿Dónde estaban? Todos tendrán que asumir las consecuencias por su propia desobediencia. El Señor dijo, no os conozco. El Señor sabe quién son sus ovejas, sus hijos. El Señor sabe quién está cerca de Él. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo conozco a mis adoradores. Yo conozco a aquel que está siempre buscando mi rostro. Yo lo conozco porque me sigue. No me falla ni en la prueba ni en la lucha. Se llena de mí. Ese es mi pueblo. Esa es mi iglesia.
El Señor Jesucristo vino por todos y murió por todos y les da la oportunidad a todos de salvarse. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les da la oportunidad de que se arrepientan, de que alcancen salvación y que todo el mundo sea salvo. Se va a perder el que no quiera recibirle, el que no quiere abrir su corazón y que no está preparado. Que conociendo a Dios y ha tomado las cosas a la ligera, le va a sorprender la venida del Señor durmiendo. Los discípulos le preguntaban a Jesús: dinos qué señales habrá cuando vayas a venir. Imagínense, los discípulos 2000 años ya le estaban preguntando qué señales va a haber. Dinos, queremos saber para estar preparados. ¿Usted quiere ver qué señales habrá? Aquí está en la palabra: guerras, pestes, terremotos, hambres, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, pleitos, iras, contiendas, guerras. Lo estamos viendo todos los días. El Señor les da unas advertencias, les advierte de los falsos cristos, de las guerras, las hambres, las pestes, los terremotos. Y les dice: cuando vean estas cosas, es que mi venida está cerca. Esta parábola es más que la verdad, que el Señor pronto viene. Y todo el mensaje es de preparación y de estar alerta, despiertos, preparados. El Señor le da la oportunidad a todos. Aquí les daba la oportunidad a 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tenían su lámpara. Todos tienen su lámpara, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Todo mundo en su casa tiene la lámpara, pero su lámpara no tiene aceite. Les da la oportunidad a todos. La pregunta es: ¿estás preparado para la venida del Señor hoy? ¿Hay aceite en tu lámpara? ¿En tu vasija hay aceite de reserva? ¿Tienes tu lámpara encendida? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Caminas en santidad? Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Hay que reflexionar en este mensaje y no tomar las cosas a la ligera. No tomar las cosas de Dios a la ligera. Porque cuando la iglesia quiera buscar de Dios, será demasiado tarde. Las puertas se habrán cerrado. Por más que toques, no podrás abrir. Acércate a Jesús y Él se acercará a ti. Dios te bendiga. Padre, gracias. Yo he predicado tu palabra. He alertado a tu pueblo que nos mira por esta página. No tienen excusa. Si se han alejado de ti, que se reconcilien inmediatamente. Si se han alejado de ti, que se acerquen inmediatamente, ahora mismo.
porque tu venida está cerca. Y si no te han recibido en su corazón, que te reciban hoy mismo, porque después del arrebatamiento y después de la muerte, la puerta se ha cerrado. Padre, bendice a todo aquel que ve estos mensajes. Llénalo de tu poder. Contéstale sus peticiones. En el nombre de Jesús. Amén.